el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en el Mesías. Esta es la segunda vez que vemos esta expresión, en el Mesías. Quiero compartir contigo que en este primer capítulo, Pablo usa la expresión en el Mesías o en Yeshua una y otra vez. A lo que se refiere aquí es a la salvación. Esta es una gran epístola que expone para nosotros la verdad de la salvación. Lo que él quiere decirnos es que no hay salvación fuera del Mesías, que uno tiene que estar en él, y no está hablando únicamente de la salvación, sino del resultado de la salvación, que es la santificación. Este cambio por el cual la voluntad, los propósitos, la santidad, la justicia de Dios, su gloria, se manifiestan a través de su pueblo. Todo depende de qué? De estar en él, de que estemos en el Mesías Yeshua, por medio de la fe, que fue hecha disponible para nosotros por la gracia de Dios. Así que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, una bendición del reino, pero tenemos que estar en el Mesías. Verso 4. En este verso encontramos un término muy significativo. Muchas veces, muchas traducciones utilizan el término Dios eligió. Y está bien, siempre que entendamos lo que significa este término para elección. Es la palabra bíblica que significa simplemente una selección, que Dios seleccionó algo. Y debemos recordar que todo lo que se dice en este pasaje de la Escritura tiene que ver y es relevante únicamente para aquellos que están en Él. ¿Cómo nos encontramos en Él? Ejercitando la fe. ¿Quién es la fuente de esa fe? Dios. Dios provee la fe, pero de todas maneras nosotros debemos apropiarnos de ella. Debemos ser muy cuidadosos con algo. Sabemos que la salvación es un resultado de la gracia de Dios, pero que alguien reciba esa gracia no significa de ninguna manera que él haya participado en su salvación, y que al recibirla esa persona haya cumplido una parte de la obra de la salvación. De ninguna manera. Hay un término bíblico que es matzpun. Matzpun es la palabra hebrea para conciencia. Está también muy relacionada con la palabra hebrea matzpen, que significa brújula. Y vemos una relación entre una brújula y la conciencia, porque Dios nos da una brújula moral, y esa es nuestra conciencia. Algunos de los primeros creyentes hablaban de la semilla del Espíritu, que cada persona tiene, porque todos somos creación de Dios. Dios sopló en nosotros las palabras de vida. Así que tenemos cierta capacidad, cierta conciencia, para entender lo que está bien y lo que está mal. No de manera completa y plena, pero esa conciencia puede ser usada para el propósito de decirle que sí a la gracia de Dios. Y cuando alguien lo hace, Dios lo elige. Ahora, ¿esa elección sorprende a Dios? Vamos a ver que Dios conoce todas las cosas. Pero el hecho de que Dios conozca todas las cosas no significa que Él haya causado todas las cosas. Alguien dirá, ¿no ataca eso la soberanía de Dios? Para nada. Una de las cosas importantes que debemos entender sobre la soberanía de Dios es que la soberanía de Dios no se ve debilitada por el libre albedrío. Lo que quiero decir se hará más claro en un momento, pero mira de nuevo el verso 4. Según Él nos ha elegido, y aquí vemos esta frase familiar por tercera vez. Según Él nos ha elegido en Él. Esa selección ocurrió porque estábamos en Él. ¿Y qué va a producir esta selección? Bueno, algunos dirán, esa es la doctrina de la elección, y está bien, Dios nos escogió. Pero esta elección tiene implicaciones, y esas implicaciones se hacen realidad y no sorprenden a Dios. Dios siempre supo cuáles serían y quiénes serían los receptores de ellas, pero todo esto se hizo realidad para una persona, para un individuo, porque esa persona fue hallada en Él. Mira de nuevo el verso 4. Según Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Y vemos la razón por la que nos eligió. Pero hay un problema. Muchos quieren leer salvación aquí, mas no debemos. De lo que está hablando aquí no es simplemente de ver quién va a ser salvo y quién no. Está hablando específicamente a aquellos que están en Él, es decir,
Esto es solo relevante para quienes, para los creyentes. ¿Y qué ha escogido Dios? Dios no ha escogido quién estará en el cielo y quién no. Él ya lo sabe, pero eso no es lo que Él escogió. ¿Por qué lo digo? Porque está escrito, muchos son llamados. ¿Llamados para qué? Llamados a arrepentirse, llamados a convertirse en sus seguidores, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no respondieron a la fe, no se apropiaron de la gracia de Dios, no utilizaron ese matzpun, esa conciencia, para responder al mensaje del Evangelio. Veamos ahora el verso 4. Los versos 4 y 5 contienen una verdad teológica clave que está siendo revelada en estos pasajes. Según Él nos escogió en Él. Esta era la realidad. No sorprendió a Dios. Él lo supo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? No para decidir quién estaría en el cielo, sino que nos escogió, aquí está, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta expresión en amor corresponde con el hecho de que ha venido diciendo en el Mesías, en el Mesías, en el Mesías. Nos dice que solo llegamos a ser receptores del amor cuando estamos en el Mesías. Pero aquí está la clave. Dios ha escogido a los que están en Él para que sean sin mancha, justos y rectos delante de Él. Como dice aquí, santos y sin mancha ante Él, en amor. Verso 5. En el verso 5 nos encontramos con otra de esas palabras teológicas profundas. Y de la misma manera que algunos quieren usar el término elección y añadirle un montón de bagaje teológico, de la misma forma, la palabra que vemos en el verso 5 también quieren sacarla de contexto y hacerla decir lo que no dice. La palabra de la que hablo es predestinación. En esta palabra pro-orizo está la palabra orizo, que según los eruditos tiene que ver con cortar un patrón. Se usaba fuera del lenguaje bíblico, es decir, en el griego del Nuevo Testamento se usaba para hablar de confeccionar algo, como el patrón o el molde para un vestido o una prenda de vestir de cualquier tipo. Y lo que significa es esto. Alguien hace este patrón y así puedes visualizar de antemano cómo será la prenda. Eso es lo que Dios ha hecho. Él ha visto de antemano cómo serán aquellos que están en el Mesías. No estamos hablando de quién va a estar en el cielo y quién no. Lo que Él ha predestinado, podríamos decir, es esto, que todos los que están en Él, es decir, en el Mesías, sean santos y sin mancha. Eso es la predestinación. Los que están en el Mesías han sido predeterminados y ese patrón ya ha sido trazado, cómo vamos a lucir. ¿Y cómo seremos? Seremos como Él.